vas a liberar! We need strong borders. Con todo respeto, listos para analizar los temas más importantes a nivel estatal y a nivel nacional. Diego Petersen, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, qué gusto. Pues bienvenidas todas, bienvenidos todos. Jaime, ¿cómo estás? Bien, Diego, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan, a todas las que nos acompañan. Bienvenidos y listos para iniciar. Erika, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Desde aquí un saludo a nuestro compañero David y a Ibabel, que se quedaron en la banca, pero que los recordamos Es con que cariño. repetimos alineación porque esta es la titular, ¿no? Y los otros, No, buena. porque a nosotros nos gusta Es la trabajar buena. en vacaciones. Ah, es eso. Nos gusta trabajar en Yo creí que vacaciones. quieras haber mandado a la banca a los otros. No, eso nos hacen creer. Eso nos hacen creer. es Pero la realidad es cualquier que banca. somos los que nos que gusta. están disfrutando. Están Es que no es disfrutando. cualquier banca, ¿eh? No es cualquier banca. Es cierto, ¿no? Es una banca del Central Park. de primer mundo. De primer mundo. Es una banca de primer mundo. Siguen los golpes durísimos entre los partidos políticos y entre los partidos políticos y el INE con relación a las distintas candidaturas para la elección que ya comenzó también en Jalisco. El tuit de la semana. A ver, dice un campechaneando, que es un simpatizante de Morena, dice, si Maru Campos fuese de Morena, Lorenzo Córdoba ya le hubiera quitado la candidatura. Pero como es del PAN, la pueden vincular a Proceso y el INE no solo no dirá nada. Ningún medio como Proceso, El Reforma o Loretito presionan al INE ni criticarán al PAN. Hay que recordar que Maru Campos es la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua y está acusada de haber manejado ahí una nómina secreta durante el gobierno de César Duarte. Y además la acusa el propio gobernador panista de ahí, que es Javier Corral, ¿no? Corral. Que no la quería de candidata del PAN. Claramente. Porque si la quería y Pero fíjate, lo que es divertido es, uno, pensar que la razón por la que no le dan la candidatura a Morena en Michoacán y en Guerrero tiene algo que ver con esto. O sea, fue una Nada que cuestión ver. de procedimiento, simplemente de no haber entregado informes. Y segundo, ahora ya Proceso, Reforma, son Y Loretito, y en la misma Loretito, nómina. ¿no? En la misma nómina. En la misma bolsa. En la misma nómina. Mientras que la jornada pues ya quedó al otro lado, ¿no? Sí. Bueno, la jornada ni modo que le digan que es muy de oposición, ¿no? No, la verdad es que esto ya es como el villano favorito, es Lorenzo Córdoba, ¿no? Y ya es, nadie le va a perdonar, nadie de Morena le va a perdonar absolutamente nada. Justo hoy Olga Sánchez Cordero le ponía en un tuit que debía de ser calmado y prudente, como era José Como el presidente. Woldenberg. Como el presidente. No, Ah, no. como era El José presidente del INE, sí, el Woldenberg. presidente de la República no. Como era José Woldenberg. Bueno, Sí, ya no les gusta José Woldenberg como editorialista. Ahora, está todo el fuego contra Lorenzo. Digo, ahorita le tienen un Claro. plantón que ya cumplió más de 24 horas de gente que llegó de Guerrero a la Ciudad de México Y de Michoacán. a exigir que restituyan la, Pero, pues, le toca al la tribunal. candidatura. Que Le se vayan toca al al tribunal tribunal, y que que no se queden seguramente ahí. se las dará, ¿no? Sí, claro, porque Bueno, esto pasó la acaban semana de... pasada, ahora pasa, ya veremos. el Ya lo resultado, ¿eh? decías, Diego, pero hay que dejarlo en claro. Las candidaturas que fueron despojadas tanto a nivel nacional como a nivel local son porque estos candidatos de Morena decidieron pasarse por el arco del triunfo ¿La ley? sus obligaciones, la ley. Sí, la ley. Tienen que presentar un informe de precampaña en donde De dicen gastos, cuánto de gastan, todo. qué utilizaron, cuál es el método de selección. Y decidieron pasársela por el arco del triunfo. Ahora, si a esta candidata del PAN en Chihuahua encuentran que es culpable, La van a la procesar. imputan, Pues sí, le claro. pueden quitar la candidatura y puede quedar En sin el candidatura. Es momento decir, que sea. son casos En el distintos que, por momento cierto, que sea. no le toca al INE, esto le toca a la A fiscalía. la fiscalía y además la Y a acusación. un juez. Y la acusación sale de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, Bien, eso, sí, por ahora eso la te iba a decir, información. la UIF la van a echar a andar, pero o si Lo- no es lo- que ya está ahí echada a está, andar ahí desde está. hace ratito. ¿verdad? Lo que creo es que Corral y el PAN le están poniendo la mesa también, pues a Morena. Claro. Si está cerrada la, Mira. la elección en Chihuahua, Los pleitos de familias siempre son mucho mayores que Sí. con los de los vecinos. ¿no? Sí. Siempre. Sí. Entonces, son capaces Dice- de acuchillar al de casa y darle el Con triunfo tal al de que vecino. no Sí, gane. con tal Pero de lo que mismo Dice pasa la- en Morena, ¿eh? dice la frase que hay enemigos a muerte y compañeros de partido. Y compañeros de partido. Vamos a ver el tuit local.
Bueno, este tuit es de la Fiscalía del Estado sobre un caso que hemos comentado durante estos días en Jalisco. La Fiscalía del Estado obtuvo datos que permitieron establecer la posible relación de algunos elementos de la comisaría de Acatic en la desaparición de 5 personas en los Altos de Jalisco. Hay que recordar que hay familia completa. una familia completa y hay en este momento 7 policías detenidos, ¿no? A ver, trágico, Una ¿no? cosa Que tremenda. vuelva a asomar este drama de las desapariciones en Jalisco, ahora con la desaparición de un padre de familia, de su esposa, su menor hija, su Toda la cuñada y otro menor, ¿no? Que desaparecen y que es un episodio más de infiltración policial, de infiltración delincuencial en la policía, que se suma a la larga lista de municipios y de policías a los que se les involucra y se les acredita participar en las desapariciones. Es un municipio a menos de una hora de la capital, ¿no? O sea, ya saliendo de la ciudad son 30 minutos máximo para llegar a Acatic. Y ahí tienes un municipio tomado por el crimen organizado que controla carreteras, que controla la policía. Entonces me parece que sí es terrible lo que está pasando. Y la Fiscalía otra vez diciendo, bueno, parece que tiene que ver Sí. con un asunto entre ellos. Tu chamba es resolver el asunto. Sí, Hay una eso- familia desaparecida Aparte- independientemente de que haya previamente un Y asesinato. criminalizas, ¿no? Criminaliza Ese otra es el vez. tema, De entrada. y eso es lo que yo iba a decir, porque no es un caso, no es el primer caso en el que lo hace. Hay que recordar el caso de Wendy, que por cierto está en manos también de la Fiscalía de Nayarit, que no ha hecho nada. Van más de 2 meses, casi 3, y seguimos buscando a Wendy. Y criminalizó a la chica con todo lo que dijo. Yo sinceramente creo que al fiscal le falta prudencia al momento en el que hace sus declaraciones. No sé si las investigaciones como tal, no me queda claro, pero en este tema ha estado criminalizando constantemente pero a este las fiscal, familias y a las personas. Erika, y los fiscales que han pasado Sí, antes. se les A ver, hace fácil, Hay ¿eh? que acordarnos con los 3 chavos del Se les CAS. hace fácil. Claro. Lo primero que hicieron antes de encontrar cualquier evidencia Sí, fue tal filtrar cual, todo tal el cual, expediente tal cual. para incriminar a la tía y decir Para- que los habían desaparecido y para porque la decir tía que el tenía chavo vendía estéticas. droga, ¿no? y que el chavo parecía que era como el administrador de las estéticas de la tía. No, las declaraciones de los propios políticos desde hace tiempo, Ahora, ¿no? Que se son matan también entre los ellos, primeros que se matan totalmente. entre ellos. Pero y ahora, todo. yo creo que también lo hacen los políticos porque la sociedad nos creemos ese discurso. Porque hay mucha gente que te dice, pero- desaparecen por algo. Pero Todavía no podemos creer. Siempre se revierte, mira, y se revierte como en el caso cuando hubo el atentado contra las instalaciones de la Covacha, ¿no? Alguien puso, es entre ellos, ¿va? Pero esa Siempre era se acaba. Carrilla. Pero esa era Por supuesto que Carrilla. era carrilla, por supuesto que era carrilla, pero cuando desde la comunicación social, desde el discurso oficial del gobierno, es siempre criminalizar a las víctimas para hacer parecer que es entre ellos. Pero lo hacen, digo, porque saben que tiene eficacia. Lamentablemente, porque mucha gente dice, al ver casos como este, dice, seguramente andaban en algo. Sí, las, Seguramente las andaban en algo. etiquetas. ¿Los las niños andaban en etiquetas. algo? A ver, cuando, No, yo creo que no, cuando por la supuesto verdadera que no. crisis, este tema de las desapariciones en las que Jalisco está con el estado donde más suceden las desapariciones, y también una prueba más de que estamos lejos de que la depuración policial que se planteó por allá desde el sexenio de Calderón No, olvídate, eso no. Echeverría. haya dado algún resultado, ¿no? Totalmente. O sea, A ver, vemos, no hay depuración policial. vemos los sondeos, con todo respeto, que estos sí son buenos, no como las encuestitas que vemos en redes sociales. Estos son buenos sondeos. A ver, aquí está. Jalisco es semáforo verde. ¿Fin de la pandemia o se viene la tercera ola de contagio? Pues está claro, ¿no? 94% la tercera ola. ¿no? Sí, Después claro. de- Oye, y muy Pero- bien. pero ese pero digo, 94%. Por cierto, muy bien la Estaba jefa de en Vallarta, gobierno, ¿no? muy bien la jefa de gobierno de la Ciudad de México que pidió que Claro. quien se fue de vacaciones Que se haga la vaya a hacer prueba. la prueba PCR. Eso debería ser obligatorio. 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 Totalmente. ¿Le daría usted su voto? Bueno, ese es uno. Tenemos el del INE. El INE tiene pleito casado con Morena o solo cumple sus funciones. 77% cumple sus funciones. Bueno, está en credibilidad el INE entre los que ven este programa. Muy institucionalistas. Y por último, ¿le daría usted su voto esta próxima elección a un partido que no respeta la paridad de género? 89% no.
Pues, uy, También entonces, ¿por somos quién van a votar? igualitarios. Nadie yo, la creo que, yo creo que hay respetó. partidos que hicieron más trampa que Sí, otros. hicieron. A ver, Morena, Y sí, partidos Sí, hicieron de mucho milagro, mejor de sí, milagro, sí, ya para que el IEPC sí. le quite 2 candidaturas, ¿no? Sí, Sí. no Por cumplir. temas de paridad de género. De género, sí. Está tremendo. Al corte. Seguimos, con todo respeto. Papelazo del IEPC en el arranque de las campañas. Mal comienzo tuvo el proceso electoral en Jalisco en su etapa crucial, cuando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana esperó hasta las 7 de la noche del sábado para resolver cerca de 1,000 planillas a presidentes municipales y más de 300 candidaturas a diputados locales. Todo esto mientras los partidos políticos esperaban el primer minuto del domingo para dar comienzo a sus campañas electorales por los siguientes 60 días hasta el 2 de junio, cuando vendrá la pausa antes de la elección del 6 de junio. En una sesión nunca antes vista de 30 horas y desarrollada en 3 días, con todo y suspensiones, se puso de manifiesto que el trabajo superó al instituto. Se cometieron serios errores en la recepción de expedientes. Los partidos políticos entregaron documentación incompleta, intentaron registros de un candidato inhabilitado, otro que en 2 semanas se promovió en 3 partidos y de otra candidata que alteró la credencial del INE de su hermana. Al final, se aprobaron 18 candidaturas independientes a presidentes municipales, 916 a alcaldes por 13 partidos y 255 candidatos a diputados locales. El partido Morena fue el más afectado al rechazarle 22 candidaturas y cambiarles otras por sorteo, bajo el argumento de falta de paridad. Las batallas legales que antes veíamos hasta el final de la elección por resultados, hoy se adelantarán por el intento de aparecer en la boleta. Ahí tiene usted la nota del arranque de las campañas. No son las campañas que donde sí hubo muchos desfiguros, pero sobre todo que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tuvo esta larguísima sesión, no había autorizado las candidaturas cuando ya habían empezado supuestamente las campañas, y esto habla un poco, digamos, claramente de la falta de previsión del Instituto, pero sobre todo de lo mal que hacen su chamba los partidos, a pesar de que usan dinero y bastante del nuestro, Erika. A ver, hace su... perdón. No, adelante. Pues mira, yo sinceramente... ¿Cómo? Yo sinceramente creo que sí deberían de tener los partidos una estructura muy fuerte como para poder componer o integrar los expedientes, ¿no? Porque habrá gente que no sepa exactamente qué llevan o lo que sea de algunos otros municipios, pero debe de haber una estructura del propio partido que te ayude a conformar tu expediente. Y eso debieron de haberlo hecho desde tiempo atrás. Pero hay que acordarse que Morena fue el último que llegó a los registros, ¿no? de sus candidatos, el último partido que fue a registrarlos. Y encima de todo también entrega mal y con trampas, ¿no? O sea, de verdad es que a mí me parece que el dinero que tienen los partidos tendría que ser suficiente como para poder pagar una estructura que les permita conformar un buen expediente. No se la gastan como deben, quizás. Pues ¿no? Sí, Estoy de acuerdo en que el instituto tuvo que hacer su chamba, corregir, regresar las planillas que no estaban debidamente integradas con los distintos lineamientos de paridad, de participación de jóvenes y todo. Pero eso se hace a tiempo, sí, no claro. después cuando ya están las campañas empezando. O sea, el instituto hay un plazo de registro a partir del cual el instituto tiene que darse el tiempo de revisar. Y si son 13 partidos y hay mucho más candidatos que los que tenían habitualmente, pues tenían que haber planificado, a lo mejor haber chambeado unas horas más, unas horas extras, para salir a pitar el partido cuando empezaba. Sí. No llegar tarde, va. Sí, Ahora, sin duda. Ahí yo veo que el IEPC ha venido cometiendo muchos errores que antes no se cometían. Por ejemplo, cuando se discutieron los lineamientos de paridad de género, igual. Sí. Por la puerta de atrás, sin también, decir, tarde, cuando pudieron haber hecho antes, con un debate más abierto. Esto, de pronto, se dan tiempos que se enciman con el inicio de campañas, porque, ojo, hubo mucho debate sobre si se habían adelantado los partidos. No, los 60 días son los 60 días de la campaña. Son los 60 días de la campaña.
Si el IEPC tarda 2 semanas más, Pero si el tiempo de cierre estaba estipulado un día y tienes nada más 48 horas para revisar, pero y quien tienes la está ahora 13 regando ahí, Diego, partidos, es el árbitro. Es como si el árbitro dice, bueno, es que como yo no estaba preparado, ahora equipos vamos a empezar al minuto 12 del primer tiempo. Porque no estaba preparado para empezar. No, a ver, yo creo que ahí entiendo los partidos que dijeron no empezamos, los que sí empezaron, pero creo que el error es del árbitro. Y después que nos enteremos por una portada de mural que dejaron meter a gente de Morena a arreglar los documentos, a meter papeles que les habían faltado, ¿eso cuándo había ocurrido? Nunca. Y de pronto abren las oficinas del IEPC, las del Parque de las Estrellas, y entran a meter documentos. ¿Alguien checó que se hiciera bien, que se hiciera mal? ¿Por qué no lo avisan? ¿Por qué no dicen socialmente, oigan, Pero, les vamos a permitir a los partidos que entren? Es un desastre, De es entrada un le estás desastre. dando argumentos a los partidos para que impugnen la elección antes de que empiece. Totalmente. Claro, Porque el claro. árbitro no está haciendo... Yo creo que están completamente rebasados, digamos, Sí. por el que están trabajando habido desde menos casa. presupuesto, Ha habido menos presupuesto, los traen como loro atrapazos. Sin embargo, sí creo que el mensaje que se manda es muy malo. A ver, es iniciar cuesta arriba cuando el partido está empezando. Quiero ver la credibilidad, la autoridad que va a tener el Sí, árbitro eso es electoral cuando gravísimo. quiera marcar una falta, penalizar algo en estas próximas 8 semanas de Y campaña. más con un partido que no admite al árbitro. No, bueno, Porque hay un partido político que dice, nosotros no estamos de acuerdo, y lo dijo Lomelí, después bajó su spot, pero Sí. subió un spot diciendo, como dice el presidente López Obrador, estamos en contra de esto, si vamos por la verdadera democracia. Es decir, yo quiero ver cuando el IEPC trate de meter cierto orden, no veo las condiciones de otros Eso la procesos. verdad no ayuda. Desacreditar al árbitro no ayuda, y que el árbitro se desacredite a sí mismo Ese es el gran problema. tampoco ayuda, pues, ¿no? Porque son las dos vías. Yo creo que desde lo que ya pasó, pero lo que decía hoy Guillermo Alcaraz, tienen que preparar muy bien la sesión. Bueno, primero el PREP, que funcione impecablemente. Sí, claro. Que hay que recordar que hace 3 años funcionó bien el PREP, pero la comunicación para verlo de otras plataformas era complicado. Y la calificación de la elección. Si no preparan bien eso, porque seguramente dentro de 8 semanas tampoco será presencial todavía. Y te No, voy a no. decir otra, Diego, la asignación y determinación de curules. Exacto. En los últimos 2 procesos electorales se ha judicializado la determinación de curules. Una vez, si te acuerdas, porque dijeron, nos pusimos muy paritaristas y metieron a la hermana Chema Chema. Martínez. A la hermana de Ahí, bueno, Chema. está bien, pero la metieron y al final se impugnó y el tribunal les dio para atrás en la asignación. Y ahora con 12 o 13 partidos políticos con posibilidad de entrar, es mucho más difícil hacer A ver, hacer yo la creo regla. que tienen que hacer esos ajustes para garantizar eso que mencionas, Diego, para recuperar algo de la independencia, de el respeto al árbitro electoral, porque pues el no haber cumplido una tarea que se les asigna cada 3 años, ¿no? Y cuando se la ponen los 3 años fallan. Y te voy a decir una cosa, Jaime, Pero con los partidos, pues, también. a ver, los partidos, pero sabemos cómo se comportan los partidos. Somos con Sí, quien claro, tenemos pues, ellos están que buscando confiar es en el judicializar árbitro. Y todo. creo que el árbitro Claro. lo había hecho razonablemente bien en Jalisco. O sea, con algunos errores, pero razonablemente bien. Y en este caso, mal. Y otra cosa que me parece que es muy preocupante, hasta qué punto el árbitro electoral en esta contienda tiene todas las atribuciones. Es decir, todo este entuerto que se hizo entre INE y Entre el EPC, INE y el tienes razón. como Eso que creo confunde también más, cuenta. porque la fiscalización toca al INE, ya al IEPC no le toca nada de la fiscalización, pero El a tema las de la candidaturas política sí. igual. El instituto ya es nacional, Bueno, no federal. Entonces, Sí, sí. o una u otra. Sí. Si eres federal, que sean los estados, como en Estados Unidos. Si es nacional, pues que nada más sea el INE. Que Se aparezcan acabó. los estatales. Tal Pero cual. creo que esa reforma quedó a medias, ¿no? O sea, cuando hacen la reforma del Instituto Nacional, se suponía que iban a desaparecer los institutos Las estatales. Y luego hacen esa cosa que se llaman OPLES, que es una cosa rarísima. Pues, ¿no? Organismos públicos locales, electorales, Sí. donde ahora ya desde el INE se designan a los consejeros. Es que también eso iba a decir, porque yo creo que el INE designó muy tarde a las nuevas consejeras y a los nuevos consejeros, porque las designaciones vienen desde México, con todo un proceso de concurso. La burocracia del Instituto Electoral tienen años ahí, digo. Pero ya queda mínimo. No Jaime, son porque ningunos novatos. Eran más o menos como unos Pues es que tuvieron que 200 hacer un y montón tantos de recorte, trabajadores ¿no? hace En la OPLE. 3, ahora 4 OPLE. años, Sí. antes de la OPLE, ¿no? Cuando era el IEP. Y ahorita han de ser 80, 85. Sí, es que hicieron un recorte 40% por el tema de lo del que era. recorte No, presupuestal pero y eso. está la estructura del INE estatal.
¿no? Sí. A un ladito. Es que Entonces, yo creo sí, que esto se va a prestar a un debate posterior en el que ahora sí ya vamos a empezar a pensar para qué sirven los soples, ¿no? O si los cines A ver, de los no, estados pueden l- asumir esas funciones. Lo único cierto después de cada elección es que habrá reforma electoral. Sí. Claro, Eso es, como cada esa 3 es años. la única certidumbre de cada elección. Pero lo que sí creo es que en este momento lo que tiene que hacer ya del Instituto Estatal Electoral es decir, discutir desde ahora cuál es la interpretación de las fórmulas con los Sí, partidos, sí, dejarlo sí. claro y no que se discuta después, ¿no? Porque si lo dejan para el momento caliente va a ser un problema. Y olvídate si la cosa está cerrada, ¿eh? No, y va a estar. Por eso. Sí, sí, y la legitimidad del árbitro es algo que no podemos Fundamental. permitir Bueno. que se ensucie, ¿no? Chiquimar. Pero hoy, para póngale el nombre, tenemos un video excepcional con algunas palabras que no podemos repetir, pero véanlo ustedes y luego Ópera le ponemos prima. el nombre. Los experimentados curadores de Con todo respeto le tienen preparada esta excelente pieza Día cinematográfica. 4, siendo las 12 horas con 17 minutos del día 4. Perdón, pero No, amigo concuerdo. Carlos, no me han mandado a No ningún con- no lado. concuerdo Quedamos con que esta íbamos idea. a regresar, ¿eh? O sea, No creo concuerdo con que... esa idea. Presidente. Usted, póngale el nombre. Sin duda, lo mejor de todas las 30 horas de sesión. Jaime, ¿qué nombre le ponemos? Abucheo. Abucheo. Abucheo electoral, ¿no? Aunque quieran, no me voy. Un retrato del IEPC. Yo nomás le pondría, qué lejos se fue el PRI. Lo mandaron muy lejos. Vamos a ir a un corte. Regresamos para seguir con los debates, porque esto todavía tiene muchos temas por discutir. IEPC Jalisco, elecciones en orden o nos va a invadir el caos burocrático? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con todo respeto. El vergonzoso caso de Victoria en Tulum. La muerte de la salvadoreña Victoria pone en evidencia las flaquezas del Estado mexicano. Por un lado, las deficiencias de las policías municipales y por el otro, la ausencia de protocolos en seguridad que se reflejan en violencia contra la mujer. El sistema empleado para el sometimiento, muy al estilo de los policías de Minneapolis, que privaron de la vida a George Floyd, ya ha sido prohibido a nivel mundial, debido al riesgo que implica. En este caso, le generaron a la víctima una fractura de la parte superior de la columna sobre primera y segunda vértebra. El caso de Victoria es el desenlace de lo que viven muchas y muchos inmigrantes a quienes el gobierno les ha impedido seguir su camino hacia el norte del país, en el hacinamiento, atrapados por la red de traficantes de drogas y de personas, víctimas de la violencia intrafamiliar y abuso sexual. Lo comentamos un poco la semana pasada, acababa de suceder cuando tuvimos el programa la semana pasada, y vinieron luego una serie de manifestaciones y de digamos, claridad sobre la profundidad de este caso de Victoria en Tulum. Muchísimas ramificaciones de lo que tiene que ver con migración, lo que tiene que ver con la violencia policial y lo que tiene que ver particularmente con el tema de inequidad de género. Sin embargo, la Semana Santa, de alguna manera, opacó el tema. ¿Cómo lo ves, Erika? Yo lamento muchísimo que cada caso profundiza más las debilidades de los cuerpos policíacos en materia, ya no digamos de capacitación, sino de asumir protocolos para atender la violencia feminicida y la violencia en contra de las mujeres en sus diferentes formatos. Me parece que no podemos ver el caso de Victoria como un caso aislado. La policía de Quintana Roo, en todos los municipios que componen Quintana Roo, ha sido terriblemente agresiva con las manifestaciones de las mujeres en solidaridad, en Cancún, en Holbox, en Tulum, en todos los lados en los que tú puedas imaginarte.
han sostenido un discurso a través del solamente corren al titular y después no pasa nada. Y eso después también lo ves en las manifestaciones de la Ciudad de México, en donde hay también agresividad para controlar a los manifestantes, en donde les lanzan que si gases lacrimógenos, que si no. De verdad a mí me parece que eso no se soluciona con mujeres poniendo de frente a otras mujeres, porque como sea son policías, ¿no? O sea, las mujeres no están viendo a una mujer a la que agreden, están viendo a la policía que no las cuida y que lo han dicho reiteradas ocasiones. Entonces me parece que la policía a nivel nacional debe entender esto de una manera diferente y asumir un compromiso distinto en su operatividad. Yo eso es lo que diría. Sí, a ver, yo creo que el problema de fondo es la transformación del modelo policial en nuestro país, pero yo en realidad lo que veo, los pasos que se han dado en los últimos años, veo que justo es lo contrario. Sí. Vamos hacia el debilitamiento aún mayor de las policías municipales, que están en la posición tal vez más débil que han tenido en su historia. No tienen recursos, pocos apoyos, y las policías que más o menos se sostienen tienen casi siempre a militares al frente, ¿no? El que tendría que ser, digamos, otra forma de entender el problema de la violencia y la brutalidad policial. Entonces, no veo en estos gobiernos ninguna apuesta por transformar el modelo policial. Y creo que casos como el de Victoria, lamentablemente, se van a seguir dando. Yo diría que también este caso deja ahí en evidencia el papel tan pasivo que han jugado las comisiones estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema del trabajo con las policías, que vaya más allá de unas recomendaciones que son como llamados a misa que nadie hace caso, para meterse a un trabajo más sistemático y de mayor exigencia y supervisión a las policías. Fíjate, aquí yo vería dos temas, no sé ustedes cuál ven. El primero tiene que ver, sí, tenemos desde que tiene Cedillo, que llegó 94, 95, después de la gran crisis, un intento de transformación de las policías que empieza desde entonces. Es la primera vez que se crea el famoso Subsemun en aquel entonces, la Bastida, el secretario de Gobernación, y empiezan a mandarle dinero a las policías municipales. ¿Qué pasó? Terminaron en suburbans para los presidentes municipales. En suburbans, ¿no? Claro. Fue un gran escándalo. Luego viene el intento con Fox, el intento con Calderón, y luego la renuncia de este gobierno a fortalecer las policías. Claro, porque tienen cero presupuesto. No hay ni siquiera. Se borra ese fondo del Subsemun. Claro. Y el segundo tema tiene que ver ya propiamente con el tema de el trato a las mujeres. O sea, cómo la respuesta a las demandas de las mujeres, que me parece que en este gobierno ha sido particularmente malo, ¿no? Es decir, creo que tenemos una secretaria, por primera vez secretaria de Seguridad Mujer, y no se nota. Lo más agresivo. Tenemos digamos, muchísimas más mujeres policías, y no se nota. Tenemos una mujer al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, pero esa mujer sí se nota lo mal que lo ha hecho. Sí, pero se nota porque lo ha hecho pésimo, ¿no? Si el modelo policial es el mismo, sí. Si a quien sale a la calle se le manda a someter, porque ese es hay que someter, o a quien va a una manifestación, a una policía o policía masculino, le dicen hay que ir a reprimir. Es imposible, por más que pongas mujeres en otros puntos. Y el caso de la mujer de Victoria, la policía de Guadalajara. Policial, no solamente hacia hombres, sino también hacia mujeres, y lo combinas con el tema de la infiltración delincuencial en las policías, pues dices, es una bomba en manos de quién estamos, ¿no? Y ¿sabes qué? La verdad es que es patético que estemos en pleno proceso electoral. Algunos estados ya llevan un mes de campaña y no hay ninguna propuesta en estos temas. Ni una. Absolutamente. Bueno, incluso hay candidatos como el de Guadalajara, de Movimiento Ciudadano, que se les olvidó el tema de seguridad en su programa de gobierno. Sí, a mí eso me impresionó. Hubo otros como el del PAN, que empieza con una parodia horrorosa. Que ese y aparte de lo más machista que te puedas imaginar, ¿no? Aparte con la inseguridad nos puso un baile. Pero mira, te voy a ser sincero. Las mafias te están bailando una cosa así. Yo de Fernando Garza no me esperaba nada. Es más, creo que ya dio mucho. Mucho en esta campaña. Pero que uno de los candidatos que puede ganar... a hablar y tuviste que hablar de él gracias a ese performance tan horroroso. Omite en sus ejes de gobierno el tema de seguridad en Guadalajara, que es
70-80% de la gente dice que tiene inseguridad, que se siente inseguro en Guadalajara. Me parece que fue un error grave. Pero ¿es un error o intencionalmente no quieren tocar el tema? Pues claro. Pero es que la Porque realidad ahí Claro. el presidente lo asumió como federal, yo me hago pato. Oye, Diego, Pues claro. pero la realidad ahí te empuja. Ah, no, claro. A ver, cada que los candidatos van a las colonias, cada que los candidatos se reúnen con vecinos, el tema del agua ahorita es el que primero que sale, el del agua y cuándo van a resolver este tema, pero el segundo es la seguridad. ¿Qué vas a hacer para resolver la seguridad? Y creo que Pablo Lemus, como alcalde de Zapopan, lo hizo bien en Zapopan. Y el Como en candidato seguridad. de Morena empieza diciendo que el problema es económico. O sea, todo el mundo está El de quien lo sacándole. Lomelí empezó diciendo, Oye, vamos todo el a mundo evade el restaurar tema la de economía de seguridad. Guadalajara. Total, hay que regalar dinero. Oye, evaden un Evaden, tema pero- tan delicado que es el elefante en la sala, ¿no? Nadie habla de él, pero todo el mundo lo está viendo. Yo el único que escuché hablar de eso fue a Frangey en la radio el lunes, ayer justo, ¿no? Que decía que iba a ser su escuadrón de las Águilas de Acero con drones distritales. Águilas de acero se llaman. Se va a Ándale, llamar así. Con drones distritales Águilas de Acero. Sí. pues. Y bueno, pues ojalá Pero esa bueno. amenaza no crezca y no ponga en jaque Ahora, ¿no habrá también- estas campañas que están iniciando, ¿no? ¿No habrá también miedo de hablar del tema de seguridad? Pues claro. que sí. Por las amenazas, Claro. A ver, ¿no? en Guadalajara No hay viene condiciones de de que, seguridad. después lo comentamos aquí también, agarran no la policía, sino el cártel enemigo, agarran al famoso Cholo, lo matan, después de un video. Lo llevan a mediodía a Tlaquepaque. Tlaquepaque, lo Donde era dejan su zona fuerte, ¿no? en Sí, la lo querían. banca y acusa al número 2 y número 3 de la policía de Guadalajara. ¿Cómo no puedes tocar el tema de seguridad de Guadalajara? Es decir, el tema de la crisis policíaca en Guadalajara, que probablemente está en el trasfondo del cambio de candidato en Guadalajara. Fíjate, Independientemente de las razones oficiales, el trasfondo es ese. Sí, sí. A ver, hay hechos, ¿no? Hay hechos, aquí los mencionábamos la semana pasada. Antes del inicio de campañas había ya 3, 4 episodios de violencia política. Algo se tiene que hacer. El presidente ya había hablado con la Secretaría de Seguridad de un esquema de protección a candidatos. Y aquí pues no ha habido una medida clara que hable de eso. Yo hablaba con el secretario de Gobierno, con Enrique Ibarra, el lunes, y él reconocía ayer que efectivamente se han acercado candidatos a decir, oigan, a mí ya me amenazaron esto. Claro. Digo, sin dar detalles, pero está la amenaza ahí. Ojalá se tomen medidas, hay una mejor coordinación para evitar que estas campañas luego se nos conviertan en Yo otro incluso asunto creo trágico. que hubo mucha gente que desistió de ser candidata por el tema de seguridad en sus municipios. Finalmente eso hace que te retrotraigas y que no enfrentes Particularmente ningún- en el sur del estado sí hubo muchos. Sí, muchísimos, Ese tipo de muchísimas. casos. No en la zona metropolitana, por lo menos otra vez, en el caso de Ismael Toro está ese ambiente alrededor. Sí, aunque la explicación razón es que él un da tema personal, es ¿no? muy personal y muy familiar, ¿no? Pero sí hay un problema de infiltración de las policías en la zona metropolitana Sí. y no se está discutiendo el tema, es decir, ni en Cancún, ni en Tulum, ni en Guadalajara, ni en Monterrey, ni en Ciudad de México. No, y bueno, a nivel nacional lo único que hacen es utilizar, y perdón que lo diga, el feminismo como una afrenta política Sí. de bajo nivel, de muy bajo nivel. O sea, arribistas feministas, una campaña que en lugar de ser feminista es mujerista, que es deplorable. O sea, yo estoy cansada de escuchar sus spots diciendo que cómo sufren las mujeres cuando han pasado por 1001 lados desde años atrás y no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, agarrar el feminismo como una bandera mercadológica, Sí. a mí particularmente me parece deleznable, pues, ¿no? Y bueno, Yo sí lo diría. ahí está, y tristemente lo vamos a ver durante los próximos 2 meses, Erika. Pero vamos a ir al meme de la semana. El tema de redes, hasta el presidente se enojó, dijo, ya chole, lo dijo en otras palabras. Pero este es el meme de la semana. A ver, ¿usted qué opina? Sí, pues es que ya chole. Sí. Mira nomás. Claro que no somos iguales, unos para que poner las inyecciones con agua, se refiere a aquel caso famoso de Veracruz, donde la verdad es que se dijo, nunca se comprobó, que estaban Parece que no era poniendo, cierto, parece que no era cierto. luego pareció que era cierto, que estaban poniendo quimioterapias, en vez de quimioterapias era agua, y aquí hubo un caso de un
parece que se eran grabó 3 a una... casos, ¿no? ¿Qué? 3 casos. Tres ya. Tres casos Tres ya casos. de que al poner la inyección no tenía líquido. No está claro de qué se trata. Se dijeron que había sido un error, que una enfermera nueva, luego la suspendieron por ese Sí, error. qué terrible. Pero no está claro de qué se trata. Lo cierto es que está ahí y el presidente está bastante Bueno, enojado. tan molesto que dijo que podía haber sido un montaje, ¿no? Todo, Bueno, todo Pigmeno lo Ibarra que- dijo que fue También la viene CIA, del ¿eh? uso político que ha hecho del proceso de vacunación. Todo, pues. todo lo que afecta al presidente es montajes, complot. Sí. Ahora, eso no quita que el 99.99% de las vacunas se aplican bien. A ver, por supuesto, yo creo que... Porque después a ver, se son monta ca- toda una idea antivacuna o como que te Claro, van a claro. hacer menso. O que, No, Pues no, es cierto, no, no, pues no, es no, cierto, no. o sea, vamos a Tienen llegar- controles muy rígidos, ¿no? En la ya hay contabilidad. teléfonos, ya, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, A ver, vamos lentos y todo, van Vamos lentos apenas porque hay 10 pocas millones de vacunas. vamos muy lentos porque vamos lejos. Van 10, exactamente. Muy optimista. Te salió, ¿no? te En salió el la 2038 no habrá nadie sin Yo, vacunar. yo sé que antes de los Juegos Olímpicos, que vuelva a haber otros Juegos Olímpicos en México, creo que ya me habré vacunado. A ver, No, por favor. pero efectivamente, llegamos casi a los 10 millones de vacunas y hay 3 casos de este tipo. Yo sí creo que, pues Sí, no. Pero y sí, lo que no hay es vacunas. Eso. Entonces, por eso va lento. Es decir, Están empezando a llegar. ya tomó- llegan las vacunas. Y bueno, claro que estos casos son casos que generan polémica y que se usan para el golpeteo político de ida y vuelta. Pero no hay que hacer de la anécdota de la categoría, anécdota, porque eso es lo que no. suele pasar con esto. Como Sí, pasaron sí, sí, estos sí, 3 sí. casos, Sí, sí. es que están inyectando aire. Están ¿no? Es cierto. ayudando aire. No, es cierto. hubo un No, caso. no. Bueno, vamos a un corte, vamos a regresar para los últimos mini debates y finalizar el programa. Caso Victoria Salazar en Tulum. ¿Vienen cambios en la policía de Quintana Roo o quedará como un caso aislado? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. Como todos los años, se nos quema otra vez la primavera. Con todo y acuerdo, AMLO le tunde al PAN y al PRI. Otra vez el bosque de la primavera en llamas para terminar la Semana Santa, aparte con temperaturas muy altas en Guadalajara, muy seco el ambiente, viento que también hubo, y eso propició, Jaime, que veamos uno de los incendios más importantes en la primavera en los últimos años, graves. Uno de los más grandes y que afectó, calculan el 10% de la superficie 4,000, de la ¿no? primavera, y que otra vez nos despierta todas estas suspicacias de cómo el bosque sigue siendo presa de todas las presiones inmobiliarias, de toda voracidad que hay para tratar de fraccionar que es el principal pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Por qué? Porque el fuego inicia, no había alguna quema agrícola cercana, inicia muy cerca de los fraccionamientos que están en los linderos y casi al límite de la zona de amortiguamiento del bosque de la primavera. Y es el predio de las canoas, justo el que un juez le dio, digamos, la autorización para salirse de la Reserva Federal por un mal procedimiento, una mala respuesta del gobierno federal en su momento, ¿no? Pero que es el que está Pero no hasta el supone litigio. que ante el siniestro, Diego, queda veda por 30 No, años. claro, pero además ese predio, justo esa zona, se ha quemado en los últimos 3 años. Y la otra, bueno, es un año muy caliente, muy seco. Vamos a tener muchos más incendios. Llevamos Totalmente. 3 veces más incendios que el año pasado. Y esto va A a seguir. esas alturas, sí. Oye, pero pasa lo mismo que con el agua, ¿no? O sea, subestiman el tema, no hay una inversión, el presupuesto que tiene el bosque de la primavera es ridículo, ¿no? Cuando todos año tras año dicen que lo van a aumentar, que van a meter infraestructura para poder apagar mejor los incendios, o sea, de verdad Ahí es que hay- es exactamente Siempre hay lo un mismo tuit, que en el agua, además, ¿no? siempre hay un tuit. Aparte ahí, ¿no? ahí hay un tema que muchos economistas lo debatieron en su momento, la tragedia de estos bienes, la tragedia de los comunes Sí, que le sí, llaman. sí, sí. ¿Cómo le haces para hacer compatible un bosque que tiene propiedad privada, pero a la vez es un bien común de valor? O sea, hay Que una no se ha pro- encontrado la forma, Diego, hay porque ha propiedad habido que- fideicomisos, pero nunca hay encontramos hay la propiedad forma. ejidal, que Hay propiedad es la ejidal y que privada. además es la que
linda con la ciudad casi toda, entonces es la más delicada. Y propiedad privada, que mientras no le des un valor real de cambio, ¿no? Por ejemplo, Bonos, un bono de un impuesto aire, verde, un de- bono. Exacto. Gabriel Sí, Casillas, que fue un claro. gran urbanista, murió tenía hace una poco, propuesta que decía, a ver, los derechos de altura en la ciudad deberían de ser transferencia de la primavera, ¿no? O sea, que los de la primavera vendieran, ¿no? Sus derechos que no tienen, o sea, sobre- a la ciudad, ¿no? Para Sobre que la base de ellos- un intangible, digamos. base de un intangible, para que hagan negocio, mientras no tengan un negocio, un interés real por conservar el bosque, pues ¿por qué ellos tienen que proteger? Y luego pensamos que es de todos, no es cierto, es de todos. Es de todos si lo pagamos. Claro. Si lo pagamos. Pues sí, pero- Y que haya una mugre sentencia. Porque cada incendio nos dicen, son Fue intereses. provocado, no sabemos Bueno, incluso quién fue escuchaba y ya. Protección Civil que decía, Claro. los bomberos, perdón, que decían, fue provocado. ¿Y las sentencias? No, ¿Por qué bueno, hay una espérate, Hay un la solo detenido que identidad tuvieron de que quién. liberar porque no se les acreditó el Entonces, haber está provocado. fácil el- decir que hay atrás intereses oscuros. Pues sí. Pero no hay investigación, no hay trabajo de judicialización, no hay nada, ¿no? No hay nada. Y como dices, cada año es exactamente lo mismo. Exactamente lo Es mismo. como el tema del agua, ¿no? O sea, cero previsión, cero presupuesto, cero interés. Cuando decía que cero- siempre hay un tuit, le sacaron un tuit al Faro buenísimo, hablando Sí, de, sí, de lo sí. inepto que era el gobierno, ¿no? Pues sí, Pues- es el tema de ser oposición y después gobierno. AMLO tunde al PAN y al PRI, pues sí, como cada semana, ¿no? No, cada semana diario, ¿no? A diario, ¿no? Y Pero- ahora también ya contra Loret y... Pero, a ver, el La tema es que- mañanera ya. que él convocó a un pacto, que en realidad no, lo que hay que decir es que no fue un pacto, convocó para leerles una carta muy bonita que les había Los mandado, gobernadores. igual a la que mandaba Madero, según él, ¿no? Pero no hay un pacto, ¿no? Y además yo creo que el problema es que él está cucando al INE porque lo que quiere es que el INE muerda el anzuelo, caiga en el Claro. garlito y tener más argumentos contra el INE. Claro. Y sobre todo para la mañanera, ¿no? Claro. Porque realmente la mañanera es política la mañanera. A ver, fue Es un política. pacto, fue esta invitación para los gobernadores, a la que, por cierto, Enrique Alfaro no fue. Pero todos los gobernadores dijeron, bueno, pues es que nos llamó Nos sentó para aquí en la cumplir escuelita. algo que está en la Nunca- ley, o nunca sea, eso se tiene que supimos que cumplir. firmamos. Pero el primero que la viola es el presidente, echando grilla y Pero hablando lo de que firmó él político. fue una cartita donde les llamaba a ellos Así es. a no intervenir en las elecciones, pero donde él no se compromete a nada, ¿eh? Fíjate que a mí me parece muy interesante lo que escribe hoy Salvador Camarena, que tiene que ver con esta idea de que invariablemente caemos en lo que el presidente quiere, ¿no? Sí. En ese discurso malvado, maléfico, posesivo, y que por tanto lo que hacemos es como refritearlo y potencializarlo, ¿no? Claro. Entonces hay un manejo muy perverso de su parte en todos estos temas. Y yo creo que habría que cambiar la conversación es pública que yo creo, también, Erika, ¿no? que no hemos sabido encontrar el antídoto a la mañanera. Claro. ¿Cuál es el claro. antídoto a la Es mañanera? una clave, ¿no? A ver, es que la mañanera cumple el objetivo de marcar la agenda. Claro. Desde temprano. Para los que están a favor y para los que están en contra. Hay Pero muchos te marca la agenda. Sí. Exacto, hay muchos youtuberos que su participación es sobre lo que dice el presidente en la mañanera, ridiculizándolo y otros apoyándolo. Claro. Pero mientras no salgamos de esa conversación, Sí, por eso digo que necesitamos una nueva conversación Claro, él pone el pública tema, política, ¿no? pero además sí creo que hay una parte donde se le ve enojado el presidente. O sea, hay una parte Sí. donde, o sea, la Qué respuesta bueno. de hoy ya diciendo, y bueno, pues si siguen fregando con la vacuna de aire, mañana les voy a sacar lo que pasaba en los medios, y si Televisa me presta los videos y me autoriza, voy a sacar a Loret el caso Cassés. Y en ese tema, hoy Florence Cassés es tendencia en Twitter, en este Claro. momento. Claro. De esa manera genera la conversación pero que aparte, y marca y lleva. ya no hay mucho que debatir en ese tema. Nada. La Nada. Suprema Corte de Justicia, porque hay instituciones en este país que funcionan, la Suprema Corte de Justicia tumbó por el montaje. Sí. El Y caso liberó- Cassés, y liberó y liberó la a detenida. Cassés. Entonces, a ver, lo hizo Y mal el hicieron un periodista. homenaje en Sí, Francia. Pero y ¿dónde todo, estabas ¿no? tú cuando? A ver. yo en ese momento no Pero tenía- ¿en dónde estabas tú cuando eso pasaba? Sí, ¿va? Cuando se robaban la elección en 2006. Vamos al premio, la neta no. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, y el alcalde de Tulum, Víctor Mas Ta, por reprimir las manifestaciones por la muerte de Victoria Salazar.
¡Enhorabuena! Pues la propuso Erika. Bueno, propusiste dos. No, propuse a los dos, al Por eso, pero alcalde y al gobernador. Ganó el gobernador, ¿no? Sí, pero Se bueno. fueron a la grande, se fueron a la grande. El punto es que es la primera vez que Pero ganó ganó una. porque es más Muy bien, conocido. muy bien. Bravo. Bien, Erika, bien. A ver, esta semana, ¿quién empieza? ¿Quién abre? Yo quiero nominar a los creativos del primer video de arranque de Alberto Uribe, porque la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Pero se va a pasar toda la campaña buscando el parecito. Ajá, Oye, lo y encontraré. aparte muy bueno. ¿Verdad que no tienen agua? ¿Verdad desde hace cuánto tiempo? Y atrás las nieves. Y el olor. A ver, digo, es obligado postular aquí al Consejo General, a las y los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por este inicio confuso, ¿no? Caótico de las campañas. Pero, yo voy a proponer al secretario de Salud, Alcocer, que nunca sale cuando sale la riega, ¿no? Sí. Hoy salió a decir que el presidente no necesita vacunarse porque el pueblo le regaló sus anticuerpos. Y la inmunidad casi de rebaño. Y luego caminó sobre las aguas. Sí. Oye, pero bromeamos mucho de este tema, pero es grave. Es gravísimo. Es gravísimo. Lo que dijo en su momento López-Gatell, cuando dijo que eso mismo, cuando dijo, oye, ¿por qué el presidente no cancela sus visitas? Y dijo, no se preocupen, el presidente tiene inmunidad moral. Las creo que le llamó en ese estampitas. momento. Inmunidad moral. Esas cosas, para nosotros es broma, pero para una parte de la población llega el mensaje como diciendo, no hay bronca. El problema no, aquí no es la unidad del rebaño, sino el rebaño de borregos que están Claro. ahí. Y es siempre hemos hablado de las bromas, que es que los cocodrilos vuelan sí, pero bajito. Esta es la versión salud de eso. Bueno, ¿tú quién propones? Sí, me parece que es gravísimo. Bueno, con el tono electoral, pues yo también propongo alguno que hizo Fernando Garza. Sí. Garza ya alguna vez lo propuse Hoy va a porque estar fue muy disputado. el gran candidato del PAN para recuperar Guadalajara. Y ahora que hace un video que tiene todo. Mira, para que vean el video en redes sociales, dice que es en Tonalá, de entrada. Así viene esta Tonalá Centro para allá. Salen bailando unos delincuentes con tutú. Con tutús de ballet, o sea, Ballet. como, O sea, bueno, ¿cómo es posible? misógino. ¿Cómo es posible que alguien haga eso en una campaña? Me parece que sí. Cuando se habla del dinero a los partidos políticos, yo creo que desaparecerlo todo para que se lo gasten. No, que va sea a un estar muy llamado para peleado, que los políticos y las políticas en campaña no le crean todo a sus asesores. Sí, ¿no? No, hay que hacer programas de los asesores. sí. ¿eh? Porque luego, Los spin doctors de Jalisco. porque luego como que el racional es, tú haz algo raro, que te critiquen, que te digan de todo, pero más vale llamar la atención Como aunque decía el sea Marqués de en Sade, negativo. que hablen de ¿no? ti, aunque sea bien. Aunque sea- Como Samuel García en Nuevo León, ¿no? Algo así. Que le está Algo por el funcionando estilo. a Samuel García. Le está Sí, funcionando, claro. ¿no? En Nuevo León. Es la paradoja. La apuesta de esta semana. En nuestra emisión pasada la pregunta fue, ¿le devolverá el Tribunal Electoral la candidatura a Félix Salgado Macedonio? Todos dijeron que sí. Veamos ahora cuál fue el resultado. Perdimos todos. Bueno, más bien, Erika, es queda, una incógnita no Es una despejada incógnita. todavía. queda desierto. A ver, Desierto mira, esta porque... Lo que pasa es que Semana Santa, ¿cómo se nos ocurrió que el Es cierto. tribunal iba a Bueno, trabajar pues sí, en como Semana nosotros Santa? trabajamos en ¿Para qué Semana saqué Santa. burros? Sí es cierto. Como nosotros trabajamos en Semana Santa, pues dijimos igual el tribunal. Claro, sigue abierta la apuesta. ¿Qué cosa tan extraña que estemos a mitad de campaña y no sepamos si son candidatos o no? No, bueno, y ahora tan con el extraña. proceso de victimización de Félix, ¿no? Diciendo que va a marchar en contra del INE y de repente, se siente mal como Pepe Lebú y entonces, no, bueno, o sea, de verdad es que Pero yo a ver, a eso ese de que señor ya no siente se mal, le cree yo creo nada. que no, a ningún candidato le beneficia, ¿no? Tener Pues no, un desmayito ahí a medio meeting, ¿no? No se le, el Toro se le ve ya un poco buey, Cansadón. ¿no? No, O sea, ya, pues ya con que se- pasado ya de que se peso, caiga, ya que se pasado caiga. de años, ¿no? Eso lo pudimos haber dicho desde hace tiempo sin el desmayo. Así yo se le ve estoy al Toro. simplemente siguiendo su propia metáfora. Sí, claro. Así como Sí, Toro sí. Bravo. Sí. No. Sí, no, pues ya, como que lo mandaron los toriles después de haberlo indultado, ¿no? Es su himno de batalla. Ojalá pierda La cumbia del Toro, la ¿no? candidatura y si es candidato la elección. A ver, Ya. ¿qué pasa si le quitan la candidatura? ¿Tienen chance Tienen que todavía reponer. de nombrar a otro? Tienen que reponer. Sí, Lo- tienen que reponer ¿sí? candidato. Y quien ponga va a ganar, pero que no sea él.
Bueno, que quién no sea sabe. Félix Salgado. Pero ya dijo el otro que le seguía, el que fue también alcalde de Acapulco, Luis Walton. Walton, dijo yo no. No, bueno, pero Walton ni siquiera estuvo en la encuesta. Fíjate que Walton se peleó En la segunda porque no estuvo, ¿no? Eran puras ni mujeres. Walton Eran ni puras Mojica. mujeres. No, Mojica tampoco estuvo. No, o sea, los que estuvieron en la encuesta, que Pero, según el método de Se me hace Morena que ya debe está ser- el hermano de Heréndira Sandoval que había hecho todo por esa candidatura. Amílcar, ¿no? Ya ni él- Amílcar ya se bajó. Amílcar Sí, ya ni la él ya quiere. se bajó desde hace rato, ya nadie Esa quiere. candidatura es para el toro. Sí, A ver, sí. la de esta semana es sobre el agua. Se solucionará en esta semana el problema de los tandeos con el acuaférico. Hay que recordar que el gobierno del estado señaló que después de Pascua, es decir, la próxima semana, ya estaría terminado el acuaférico y por lo tanto las colonias que están sufriendo más el desabasto del agua y por lo tanto los tandeos iban a empezar a solucionar ese problema. Bueno, próxima semana. Yo creo que no. El problema del agua va para largo. O sea, ojalá nomás fuera el acuaférico. Es un problema de falta real de agua. Ya vimos los pleitos que traen con los del distrito de riego ahí en La Barca. en la zona de la Barca, que los guachicoles del agua, diría Hugo Luna, qué original, por cierto, el muchacho. Guachicoleo. Y que guachicoleo. Enrique Ibarra ya lo qué niega buena totalmente. idea. El secretario de gobierno dice, claro que no son guachicoleros, ¿no? No, pero, claro. pero el Bueno, es coordinador del gabinete dijo que sí. A ver, es policía bueno y policía malo. Así, no, Así claro. funciona. A ver, Qué yo bonito, lamentablemente ¿no? también digo que no. No es como dijo el gobierno del estado inicialmente, que no era un problema del agua, sino de infraestructura. Creo que aunque esté el acueducto, lo que falta es el agua. Yo también digo que no se va a resolver y también creo que va para largo. Es un tema estructural que requiere de una cosa mucho más profunda que un acuaférico. Ahora sí, si llevas agua de donde está llevando a otras zonas, porque el acuaférico lo que va a hacer es llevar agua de Chapala hacia el norte de la ciudad. Llevarlo con mayor eficiencia, Con no es mayor que antes no eficiencia. llegara. Por eso, pero va a ser más estaba eficiente. llegando O sea, a esa parte de la ciudad en específico, Muy era la poco. más afectada por Calderón Sí. y por algún otro, creo que Para Salto. que en lugar de que Sí. te quedes 4 días sin agua, te quedes 2 o qué. No, a ver, se supone que lo que va a haber menos presión. La cosa es si van a cumplir con la promesa de que se acaben los tandeos. Yo creo que no. No. Claro que el problema del agua es estructural, va a Bueno, tardar las cosas que se llaman muchísimo. elecciones, Diego. Y yo lo que Son puedo apostar es mágicas. que el gobernador nos va a regañar por bañarnos tanto tiempo. Las elecciones son mágicas, ¿eh? A veces hay algunos No se problemas vayan, que amigos. se pueden solucionar como hasta el 7 de junio. Nos vamos. Hasta la próxima. ¡Hasta liberar! We need strong borders